botón en su ducha antes de cena en un prestigioso club de Nueva York, pues Meredith dejó que la pastilla de jabón cayera al suelo de baldosas. Inclinándose para recuperarlo, se golpeó un lado de la cabeza contra la pared de mármol. El hematoma resultante fue doloroso y casi de inmediato se hinchó hasta convertirse en un bulto notable. Meredith cenó en la parrilla esa noche. Al no tener ningún compromiso después de la cena, entró en el tranquilo club de la biblioteca, vacío a esa hora, y se instaló con un libro nuevo junto a una lámpara de lectura con una suave pantalla. De vez en cuando, una leve presión involuntaria en su cabeza contra el respaldo tapizado de cuero le recordaba desagradablemente su accidente en la ducha. Esto, después de que sucediera varias veces, se convirtió en una molestia, y Meredith adoptó una actitud preventiva. Nadie más entró en la biblioteca. Desde la sala de billar cercana, donde estaban jugando un par de hombres, llegaban ruidos débiles pero, absorto en su libro, no los advirtió. El único sonido perceptible era el de la lluvia suave y constante afuera. Esto, en forma de un murmullo continuo y reconfortante, llegó a través de las altas ventanas parcialmente abiertas. Continuó leyendo. Precisamente mientras pasaba la página 96 de su libro, escuchó un sonido sordo, como una explosión muy grande proveniente de una gran distancia. Alerta, con un dedo ocupando el espacio entre dos páginas, escuchó. Entonces notó un rugido retumbante, como si estuvieran cayendo incontables toneladas de mampostería. Sin lugar a dudas, el trueno remoto de alguna ruina catastrófica. Dejó caer su libro y, obedeciendo a un impulso casi automático, se encaminó hacia la puerta. No se encontró con nadie mientras bajaba corriendo las escaleras. En el guardarropa, dos compañeros conversaban tranquilamente. Meredith los miró, sorprendido. Corrió hacia la puerta y salió a la calle, donde se detuvo. La calle estaba vacía. La lluvia, reducida ahora a una simple llovizna, hacía relucir el asfalto. Hacia Broadway, ciertamente, encontró el caos de las 11 de Times Square. A lo largo de la Sexta Avenida, innumerables taxis zigzagueaban en un riachuelo multicolor, compitiendo por posicionarse en la vorágine del tráfico nocturno. En la esquina, un policía solitario balanceaba unos brazos largos y eficientes como un par de semáforos mecánicos y dirigía hábilmente el tráfico que se arrastraba. Para su asombro cada vez mayor, todo parecía normal. Pero, ¿qué había sido entonces ese sonido catastrófico? Al regresar a la entrada del club, vaciló, frunciendo el ceño, subió los 3 escalones, vacilando, y entró, deteniéndose en el escritorio del portero. «Envíenme un extra, por favor», le dijo al empleado. Luego subió a su dormitorio completamente desconcertado. Media hora más tarde, mientras yacía en la cama despierto y tratando de componer en sus pensamientos el aspecto variado e incongruente de este extraño asunto, fue de repente consciente de un zumbido distante, tenue, confuso y rugiente. El elemento más destacado de este sonido era la mezcla profunda, suave e insistentemente penetrante de innumerables voces. A través de él corría una especie de nota dominante, una nota de horror. El sonido le heló la sangre. Fue espeluznante. Se encontró conteniendo la respiración mientras escuchaba, esforzando todas sus facultades para asimilar ese débil, distante y terrible clamor de miedo y desesperación. No recordaba cuándo se había quedado dormido, pero cuando despertó a la mañana siguiente, se cernió sobre su mente una sombra de horror recordado, que no se disipó del todo hasta que se bañó y empezó a vestirse. No escuchó ninguno de los sonidos en el momento de su despertar. Ninguna edición extra yacía fuera de la puerta de su dormitorio, y un poco más tarde, durante el desayuno, abrió expectante y examinó varios periódicos en vano y con una creciente sensación de asombro en busca del relato de una catástrofe que habría causado los sonidos. Gradualmente, una implicación creció en él. De hecho, había escuchado la evidencia convincente e inconfundible de tal catástrofe, y nadie más sabía nada al respecto. Se quedó dormido inmediatamente después de acostarse. La mañana siguiente era domingo. La sala de lectura estaba llena y se llevó el libro a su dormitorio después del desayuno tardío para leer el resto en paz. Poco después de sumergirse en él, su atención se distrajo con el golpeteo de una persiana. Era molesto y se detuvo en su lectura, con la intención de levantarse y ajustarla. Cuando apartó los ojos, y parte de su atención, del libro, de repente escuchó un nuevo sonido. Fue precisamente como si se hubiera abierto abruptamente una puerta distante. Mientras escuchaba, fascinado, se apoderó de él un miedo frío y paralizante. No parecía haber nada que lo detuviera. La tenue penumbra de una ligera náusea lo sacudió.
Ahora podía distinguir matices, tonos altos, gritos de batalla, el impacto de una carga contra una horda resistente, ruido de armas en movimiento. La persiana volvió a golpear contra el marco de la ventana. Volvió a entrar en el ambiente familiar de su dormitorio. Se sintió un poco enfermo y débil. Se levantó tembloroso, cruzó la habitación y entró en el baño y, salpicando ruidosamente el agua, se lavó las manos y la cara. Luego hizo una pausa para escuchar de nuevo, mientras sostenía una toalla entre las manos tensas. Pero ahora no podía oír nada, nada excepto el golpeteo de la persiana de la ventana en la brisa fresca. Colgó la toalla en su barra de porcelana y regresó a su silla. Era demasiado temprano para almorzar, pero quería urgentemente estar donde hubiera gente, incluso camareros, gente que no oyera cosas. Para prolongar su compañía con el viejo Kavanagh, el único que almorzaba temprano, Meredith comió algo más de lo habitual. La inusual comida pesada a esa hora lo adormeció y, después de comer, se tendió frente a una de las dos chimeneas abiertas de la sala de lectura ahora desocupada, y se quedó dormido de inmediato. Poco antes de las 3 se despertó, y cuando llegó a la vigilia consciente comenzó a oír, al principio con bastante claridad, y luego con creciente intensidad, como si una mano firme estuviera abriendo un altavoz, el mismo sonido de fuego y conflicto humano, y el espantoso rugido amenazante de la incalculable ira de un océano atronador. Entonces, el viejo Kavanagh, durmiendo la siesta en el otro Davenport, luchó con senil deliberación para ponerse en pie, y comenzó a caminar pesadamente por la habitación hacia él. Por el amor de Dios, ¿qué te pasa? La bondadosa buena voluntad se asomó a través del semblante distorsionado del anciano. Meredith, incapaz de controlarse por más tiempo, balbuceó su increíble historia. Extraño, fue el comentario del anciano cuando Meredith terminó. Sacó, encendió y dio una calada a un enorme puro. Pareció reflexionar mientras los dos se sentaban uno al lado del otro en un silencio embarazoso de varios minutos. Por fin habló. Estás molesto, muchacho, naturalmente. Pero, puedes escuchar todo lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Tu audición real está bien, entonces. Esta otra audición comienza y continúa solo cuando todo está perfectamente tranquilo. La primera vez, estabas aquí leyendo. La segunda vez, en la cama. La tercera vez, leyendo de nuevo. Esta vez, si no estaba roncando, estabas en perfecto silencio una vez más. Probemos eso, ahora. Quédate en silencio. Yo haré lo mismo. Veamos si escuchas algo. Se quedaron en silencio una vez más, y por un momento Meredith no pudo oír nada de los extraños sonidos. Luego, a medida que el silencio se hacía más profundo, volvió a aparecer ese complejo entramado que indicaba una batalla devastadora, un asesinato y una muerte repentina. Hizo un gesto de asentimiento en silencio a Kavanagh y, ante el murmullo complaciente del anciano, los sonidos cesaron de repente. Los médicos, le recordó Kavanagh, guardarían silencio ante cualquier condición extraña o vergonzosa. Ética profesional. Fueron juntos a la parte alta de la ciudad esa tarde con el Dr. Gattefield, un destacado especialista. El médico escuchó la historia con atención profesional. Luego probó la audición de Meredith con varios instrumentos delicados. Finalmente dio una opinión. Estamos familiarizados con el tinnitus, señor Meredith. En algunos casos, la ubicación de una de las arterias demasiado cerca del tímpano produce ruidos de rugido. Hay otros similares. He eliminado esa posibilidad. Su organismo físico está en excelentes condiciones, y su oído es inusualmente agudo. No hay nada malo en su audición. Este es un caso para un psiquiatra. No estoy sugiriendo nada parecido a un trastorno mental, pero le recomiendo al Dr. Cowlington. Este parece ser un caso claro de lo que a veces se llama clariaudiencia o algo similar. Lo que estoy indicando es el equivalente auditivo de la clarividencia, si entiende lo que quiero decir. La segunda vista tiene que ver con los ojos, por supuesto, pero es mental, aunque a menudo hay algunos antecedentes físicos. No tengo conocimiento de esos fenómenos. Espero que siga mi consejo y permita que el Dr. Cowling... Bien. Interrumpió Meredith. ¿Dónde vive? El Dr. Gattefield mostró rastros de simpatía bajo su exterior profesional bastante frío. Dejó caer al diagnosticador y se convirtió en un caballero amable y cortés. Llamó por teléfono a su colega, el psiquiatra, y luego sorprendió tanto a Meredith como a Kavanagh al acompañarlos a la casa del Dr. Cowlington. El psiquiatra resultó ser una persona alta, delgada y bastante bondadosa, con anteojos pesados y complejos en una nariz prominente, y mechones de cabello color arena.
Mostró un marcado interés por el caso desde el principio. Después de escuchar la historia de Meredith y el informe de su colega, sometió a Meredith a un examen de más de una hora, del cual salió sintiéndose más o menos como si lo hubieran disecado, sin embargo obtuvo una considerable sensación de alivio. Se decidió que Meredith debería hacer arreglos de inmediato para tomarse varios días libres, ir a la casa del Dr. Cowlington y permanecer bajo observación. Llegó al lugar a la mañana siguiente y le dieron una agradable habitación en el piso de arriba, con muchos libros y un cómodo asiento en el que, en una posición reclinada, sugirió el psiquiatra, debería pasar la mayor parte de sus horas de vigilia, leyendo. Durante el lunes y martes, Meredith escuchó atentamente cualquier cosa que pudiera llegarle desde lo que parecía otro, y muy inquieto, mundo. Escuchó durante largos periodos, sin interrupciones por distracciones auditivas, el drama de una gran comunidad en las garras paralizantes del miedo, luchando por su vida contra una fatalidad irresistible, inminente y terrible. Más o menos en ese momento, por sugerencia del Dr. Cowlington, empezó a escribir algunos de los silabeos de los gritos tan bien como pudo, sobre una base puramente fonética. Los sonidos correspondían a ningún idioma conocido por él. Las palabras y frases estaban borrosas y estropeadas por el continuo alboroto de las furiosas aguas. Este fue, y continuó siendo, el fondo sostenido y distintivo de cada sonido que escuchó durante los períodos en los que permaneció pasivo y callado. Las diversas palabras y frases eran completamente ininteligibles. Sus notas no parecían nada que él o Cowlington pudieran relacionar con cualquier lengua antigua o moderna. Cuando se leía en voz alta, no eran más que galimatías. Estos extraños términos fueron estudiados con mucho cuidado por el Dr. Cowlington, por el mismo Meredith y por no menos de 3 profesores de arqueología y filología comparada, uno de los cuales, el arqueólogo, era amigo de Cowlington y los otros 2 convocados por él. Todos estos expertos en lenguajes antiguos y obsoletos escucharon con la mayor cortesía el intento de Meredith de explicar el aparente escenario de los sonidos. La mayoría parecían gritos de batalla, fragmentos de una oración pronunciada desesperadamente, y otros se oían como aullidos groseros y estridentes. Los expertos estudiaron sus notas con meticuloso cuidado. El veredicto fue unánime, incluso enfático por parte del filólogo más joven y dogmático. Estos sonidos diferían completamente de cualquier discurso conocido, incluido el sánscrito, el indoiranio, y hasta de las conjeturadas lenguas acadías y sumerías. Las palabras transcritas no correspondían a nada en ningún idioma conocido, antiguo o moderno. Enfáticamente no eran japonesas. Los 3 profesores se marcharon y Meredith y el psiquiatra volvieron a repasar la lista. Meredith había escrito, yo, rie, genia, zoanu. Solo había un grupo de palabras que formaba algo así como una sección de discurso continuo, u oración, y que Meredith había podido capturar más o menos intacta y escribir. Ito, natkalo, toyanko tutut. Hubo muchos otros gritos y, como él creía, oraciones pronunciadas tan extrañas y fuera de los caminos trillados del habla humana reconocida como las anotadas. Posiblemente fue debido a su concentración en este asunto de las palabras recordadas, su propio interés en ellas fue naturalmente mejorado por el Dr. Cowlington y el de los 3 expertos, que las impresiones del estado de sueño de Meredith justo en este momento, y de repente, se hicieron marcadamente agudas. Estos sueños habían sido consecutivos desde su inicio varias noches antes, pero en esta noche, después de la investigación bastante elaborada de las palabras y sílabas, Meredith comenzó en serio a conocer el asunto de su entorno en la extraña ciudad de las llamas y los conflictos y confusión y de un océano rugiente. La impresión de su sueño esa noche fue absolutamente vívida, tan agudamente idéntica a los términos del estado de vigilia, que no podía distinguir la diferencia entre el sueño y la conciencia despierta. Todo lo que había obtenido mentalmente del sueño de esa noche estaba clara y definitivamente presente en su mente. Le pareció como si no hubiera estado dormido, que no había salido de un descanso nocturno normal a las circunstancias habituales de un despertar. Más bien, era como si hubiera pasado abruptamente de una vida bien definida a otra, como si, como se le ocurrió después, hubiera salido de un teatro a la vida de Times Square. Una de las fases radicales de esta situación no era solo que la sucesión de experiencias oníricas había sido continua. Las experiencias oníricas casi consecutivas habían sido los acontecimientos de los últimos días en una vida de 32 años, transcurridos en ese mismo entorno y civilización cuyas condiciones catastróficas que él había estado imaginando parecían presagiar un final espantoso.
Él era, para exponer claramente lo que había sacado de la experiencia de ensueño de la noche anterior, un tal Botón, general de las fuerzas militares del Gran Distrito de Ludecta, la división provincial al suroeste del continente de la Atlántida, que había sido colonizada, como bien sabía todo niño de la escuela Atlante, unos 1800 años antes por una serie de emigraciones desde el continente. El idioma nacal, con variaciones menores no muy diferentes a las diferencias entre el habla estadounidense y el inglés británico, era el idioma común de ambos continentes. Desde su Ludecta natal, el general Botón había hecho varios viajes a la madre tierra. El primero de ellos había sido Agua, la provincia centro-oriental, una especie de gran recorrido que hizo justo después de terminar, a los 22 años, su curso profesional en el Colegio de Entrenamiento Militar Ludecta. Por lo tanto, estaba familiarizado por experiencia, al igual que muchos otros atlantes cultos de las clases altas, con la civilización muy desarrollada del continente madre. Estos contactos culturales habían sido ayudados por su segunda visita, y reforzados aún más poco antes del período actual de las experiencias oníricas cuando, a la edad de 31 años, Botón, que ya tenía el rango de general, fue enviado como embajador a Alado, capital conjunta de las provincias confederadas del sudeste de Yish, Knan y Buaton, uno de los puestos diplomáticos más estratégicos y la segunda confederación provincial más importante del continente madre. Había servido en su capacidad de embajador durante solo 4 meses, y luego había sido llamado repentinamente sin explicación, pero, como pronto descubrió a su llegada a casa, debido a la petición comunicada en forma privada del propio emperador. Sus superiores diplomáticos en casa no lo censuraron. Tales solicitudes imperiales no eran desconocidas. Estos caballeros, en realidad, desconocían las razones detrás de la solicitud imperial. No se les dio ninguna explicación. Pero el general Botón conocía muy bien las razones, aunque las guardó estrictamente para él. De hecho, solo había una razón, ya que él era muy consciente de ello. Los requisitos de su puesto lo habían llevado con bastante frecuencia a Algu, la capital continental, metrópoli del mundo civilizado. Allí, en la gran ciudad de Algu, se reunieron de todas las partes conocidas del globo los diplomáticos, artistas, filósofos, comerciantes y capitanes de barcos. Allí, en los grandes almacenes de piedra maciza y a lo largo de los innumerables muelles, se amontonaban los productos del mundo, telas y perfumes, animales extraños para el deleite de los curiosos no viajados. Allí, en los interminables puestos y mercados, se teñían telas y sedas, tubas y platillos y sonajeros y liras musicales, maderas selectas e implementos para el baño, estrías y pequeños bloques de piedra de jabón, curiosamente tallados a mano, y aceites para refrescar la barba y ungir los cuerpos. Allí había túnicas, sandalias, cinturones y correas de pieles de suave curtido y diversos perfumes. Se exhibían muebles domésticos tallados y hábilmente forjados, espejos de pared de cobre, estaño y acero, brillantes y bruñidos, cojines de plumas de cisne, mesas de artesanía simple y pulida, pergaminos, sillas, taburetes, alacenas, cómodas y reposapiés. Allí había innumerables ornamentos. Pantallas de fuego, husillos para rollos de pergamino, tenazas y pantallas para lámparas hechas con pieles raspadas de animales, lámparas de metal de todos los diseños y aceites vegetales para las lámparas en tinajas de barro de diferentes tamaños y formas. Allí había alimentos, vinos, frutos secos y miel de muchos sabores, granos y carnes secas y panes de cebada y harina de trigo más allá de todo cálculo. En la gran calle de los armeros, había mazas, hachas, espadas y dagas de todas las variedades y diseños del mundo, armaduras de placas y cadenas, cotas de malla, grebas, y estantes con filas y filas de pesados platos y cascos estandarizados para el uso de los combatientes como el propio Botón comandaba por miles. Allí se podían ver y examinar los costosos toldos y las elaboradas literas en las que los esclavos de los ricos llevaban a sus amos por las estrechas calles y las amplias y aireadas avenidas de Algu. Había alfombras en una infinita profusión de tamaños, formas y diseños. Alfombras de la lejana Lemuria y de la Atlántida y de las Antillas tropicales, y de las regiones montañosas del interior del propio continente madre, donde miles de hábiles tejedores trabajaban en sus telares. Alfombras ordinarias de fieltro prensado y hermosas alfombras de seda resplandeciente de las regiones del sur donde crecían las moreras. También alfombras y cortinas finas y suaves de complejos dibujos hechos con lana de cordero y con el pelo largo y sedoso de la oveja montesa.
Allí en Alu, centro de la cultura mundial, estaban los filósofos con sus grupos de discípulos, pequeños o grandes, proponiendo sus sistemas en las esquinas de las calles y en las plazas públicas, discutiendo incesantemente sobre el fin del hombre, y el mayor bien, y el origen de las cosas materiales. Allí había vastas bibliotecas que contenían la esencia de todo lo que se había escrito acerca de la ciencia, la religión, la ingeniería y las innumerables bellas artes de la civilización de 40.000 años. Allí estaban los templos de la religión donde los jerarcas proponían los principios de la vida, colegios de sacerdotes que estudiaban incesantemente más y más profundamente los misterios de los 4 principios, enseñando a la gente las infinitas aplicaciones de estos asuntos esotéricos a su conducta y vida diaria. En este fascinante tesoro de una gran civilización, el embajador Botón había penetrado con tanta frecuencia como le fue posible. La excelencia de su origen familiar, su propio carácter y cualidades personales, y su posición oficial, todo se combinó para convertirlo en un huésped bienvenido en las mansiones de los miembros de la corte del emperador y del estrato más alto de la vida social en Alu. El general Botón se deleitaba con estos muchos contactos sociales elevados. Muy pronto encontró dentro de sí mismo y creciendo rápidamente, el fuerte y ciertamente natural deseo de un tipo de vida al que sus antecedentes y logros le habían dado derecho, pero del que hasta ahora se había visto privado debido a la incesante exigencia de su servicio militar. En resumen, el embajador de Ludekta llegó a desear mucho el matrimonio con alguna dama de su propia casta y, preferiblemente, de esta ciudad metropolitana de Alu con su sofisticación y amplia cultura. Una dama que podría presidir gentilmente su establecimiento de embajadores, quien, cuando concluyera su mandato, regresaría con él a su Ludekta natal en la Atlántida para adornar la hermosa residencia que tenía en mente cuando, un poco más tarde, se retirara del ejército y se estableciera como un senador en el tipo de vida que preveía para su mediana edad. Había sido tanto afortunado como desafortunado en su enamoramiento real. La dama, que correspondía a sus ardientes avances, era Nedvis Aleda, hija del Nedvis Toldón, hermano del emperador. El aspecto afortunado de esta intensa y repentina historia de amor que hizo que todo Alu la comentara, fue la compatibilidad virtualmente perfecta entre los dos. Su mutua atracción inicial se había convertido en un respeto establecido de la noche a la mañana. Pocos días después, estaban profundamente enamorados. Considerado humanamente, el asunto era la perfección en sí. Cada circunstancia, salvo una, prometían una unión ideal. Sin embargo, la única dificultad en el camino de este matrimonio era, lamentablemente, insuperable. La Nedvis Aleda, sobrina del emperador, pertenecía por derecho a la casta social más alta del imperio. El rango y el grado de Nedvis estaban al lado de la realeza y, en el caso de la familia de Nedvis, Toldón participaba de la realeza. Frente a este hecho básico en la estructura de la costumbre arraigada del imperio, el embajador, el general Botón de Ludekta, aunque un caballero de los más altos logros, carácter y valía, cuyo historial familiar se remontaba a 1000 años en el oscuro pasado anterior a la colonización de Atlántida, y cuya reputación era insuperable en el imperio, era un plebeyo. Como tal, de acuerdo con el rígido sistema que prevalecía en la corte de Alu, capital del imperio, era desesperadamente inelegible. El matrimonio estaba simplemente fuera de discusión. Al ser llamado el emperador para resolver este incómodo asunto, actuó sumariamente, con el espíritu de alguien que destruye a una criatura desesperadamente herida y sufriente como un acto de misericordia. El emperador tomó el único camino que se le ofrecía en estas circunstancias, y el general Botón, sin que tuviera otra opción que la sumisión a una solicitud imperial que tenía fuerza de ley, tomó el barco hacia Ludekta, dejando tras él en Alu la esperanza más alta y más querida de su vida, irremediablemente destrozada. Para la conducta posterior del general Botón, recientemente embajador de Ludekta en Aglado, hubo 3 razones muy definidas. De estas, la primera y más destacada fue la profundidad, la intensidad y la autenticidad de su amor por la Nedvis Aleda. Más allá de todas las cosas posibles, la deseaba. Y el alma orgullosa de Botón estaba dolorosamente atormentada y desgarrada por la repentina, inesperada y arbitraria separación que había provocado la solicitud imperial. El viaje de Aglado a Ludekta, a través de 2 secciones de los grandes océanos duró 7 semanas. Durante este período de inacción forzada, el amargo disgusto y la profunda decepción de Botón se cristalizaron por medio de la reflexión sostenida. Llegó a Ludekta en un estado mental que lo preparó para cualquier cosa. La tercera fue la satisfacción inmediata de su deseo de actividad. Durante el transcurso de su viaje a casa, los macabros subhumanos esclavos, el simio guía Aau, habían iniciado una revuelta.
Esto se había extendido, en el momento de la llegada de Botón, por toda la provincia de Ludekta. El Estado necesitaba urgentemente los eficientes servicios del más joven y brillante de sus generales, y su recepción al desembarcar fue más parecida a la de un salvador de lo que podría esperar un diplomático virtualmente deshonrado. En esta campaña, que prosiguió con el mayor vigor y una completa eficacia militar, Botón se entregó con una energía tan abundante que ni sus más ardientes admiradores de Ludekta habían anticipado. Al final de una campaña intensiva de menos de 3 semanas, con esta revuelta muy peligrosa completamente aplastada y los líderes del Guía Aua colgando del cuello en filas espantosas a lo largo de las murallas exteriores de la ciudad, el general Botón se encontró como el héroe de Ludekta y de sus tropas. Como rígido disciplinario, la actitud de los oficiales y hombres del ejército permanente de Ludekta hacia este general se había basado hasta ahora en el respeto que sus grandes habilidades siempre habían inspirado. Ahora se encontraba recibiendo algo casi como adoración debido a esta última brillante campaña suya. Aunque es muy probable que lo hubieran condecorado debido a este logro, la verdadera ocasión para recompensar a Botón con el mando supremo del ejército permanente fue el discurso ante ese cuerpo del anciano generalísimo. Tarba. El viejo Tarba terminó su notable panegírico depositando su porra, emblema del mando supremo, sobre la gran losa de mármol ante el senador que presidía, con un gesto dramático. Así, Botón se vio repentinamente poseído por ese intenso culto al héroe que haría que el Estado aceptara cualquier cosa que su objeto pudiera sugerir. Estaba, al mismo tiempo, al mando supremo del ejército seccional permanente más grande de todo el continente de la Atlántida. Un ejército, gracias principalmente a su propia eficiencia, que era la unidad de combate mejor entrenada y más eficaz que existía. Bajo el efecto combinado de las causas contribuyentes y su nueva autoridad, el general Botón tomó una decisión. El 11º día después de su entrada triunfal en la ciudad capital de Ludekta, 47 naves de guerra Ludekta recién equipadas, sus esclavos de remo complementados por una reserva de los Guía Au, seleccionados por el poder y la resistencia de sus cuerpos de gorilas, con nuevas velas de piel en toda la flota, y la flor del ejército de Ludekta a bordo, zarpó de hacia el oeste, hacia Alu, bajo el mando del general Botón. Fue al arribar a las costas de la gran ciudad de Alu que comenzaron los disturbios sin precedentes que afectaron a todo el continente. Estos eran comparables a nada registrado. El primer presagio de estas calamidades inminentes tomó la forma de un tinte cobrizo que reemplazó al azul del cielo. Sin previo aviso, el gran oleaje occidental cambió abruptamente, junto con el color del agua, a una especie de gris ladrillo opaco, a olas cortas, agitadas y cubiertas de espuma. Estas arrojaron incluso las grandes galeras de guerra de Ludekta con tanta violencia que destrozaron muchos de los barridos. El viento, para consternación de varios de los capitanes de Botón, parecía venir de todos lados a la vez. En algunos casos, arrancó las pesadas velas de piel de sus anillos de cobre. En otros, partía las velas en limpias líneas rectas, como si las hubieran cortado con cuchillos afilados. Sin inmutarse por estas manifestaciones y los informes de sus augures, la indomable voluntad de Botón forzó a su flota a un desembarco ordenado. Envió de inmediato a su hombre de confianza como mensajero al emperador, acompañado por una imponente guardia de honor. En tablillas, Botón había expresado su demanda de su propia mano. Esto fue en forma de un conjunto de alternativas. Se pidió al emperador que lo recibiera como generalísimo de las fuerzas militares de Ludekta y que consintiera en su matrimonio inmediato con la Nervisa Leda. O, él, Botón, procedería inmediatamente al sitio de Alu y tomaría a la dama de su corazón por la fuerza y las armas. El mensaje rezaba al emperador para que eligiera la primera alternativa. También estableció brevemente y en términos heráldicos formales el estado de la antigua familia de Botón. El emperador se había sentido muy molesto por su desafío. Sintió que su cargo y dignidad habían sido ultrajados. Crucificó a toda la delegación de Botón. El asedio de Alu comenzó de inmediato bajo ese cielo amenazador teñido de cobre y con el acompañamiento de una serie retumbante de pequeños terremotos. Nunca antes la metrópoli del mundo civilizado había habido manifestaciones. Que algo como esta terrible campaña que el renombrado general Botón de Ludekta puso en marcha contra ella pudiera llegar a suceder, nunca se le había ocurrido a nadie en Alu. Botón lanzó su ataque con tanta prontitud que los cuerpos torturados de los miembros de su delegación ante el emperador aún no habían dejado de retorcerse en sus cruces antes de que él hubiera penetrado, a la cabeza de sus legionarios entrenados, en las proximidades del palacio imperial que se encontraba en el centro de la gran ciudad. Prácticamente no hubo resistencia.
Esta intensa campaña habría concluido triunfalmente en 20 minutos, el emperador probablemente capturado junto con todos sus guardias del palacio y su familia, la persona de Lady Leda asegurada por este ardiente amante suyo, y todo el objetivo de la expedición cumplido, salvo por lo que en la fraseología legal moderna se habría descrito como un acto de Dios. Los temblores de tierra premonitorios que habían acompañado a esta invasión armada culminaron, en ese punto del avance del ejército de Botón, en un terrible cataclismo sísmico. Las calles empedradas se abrieron en grandes fisuras. Los enormes edificios se estrellaron tumultuosamente alrededor y sobre los invasores. El general, Botón, al frente de sus tropas, aturdido y ensordecido y arrojado violentamente al suelo, conservó la conciencia el tiempo suficiente para ver a las 3/4 partes de sus devotos seguidores engullidos, aplastados, despedazados, aplastados en montones irreconocibles de pulpa sanguinolenta. Y este holocausto, rápida y misericordiosamente, borrado ante su visión debilitada por el polvo de millones de toneladas de mampostería desmoronada. Despertó en la fortaleza más íntima de la mazmorra en la ciudadela de Alu. El Dr. Cowlington, que había tomado una decisión durante la noche sobre cierto asunto, entró silenciosamente en el dormitorio de Meredith alrededor de las 10 de la mañana, y dirigió en silencio su conversación inicial con su paciente de observación hacia el tema que había sido más prominente en su mente desde su conferencia de ayer sobre los extraños términos lingüísticos que Meredith había anotado. Se me ha ocurrido que podría muy bien contarte sobre algo fuera de lo común que pasó por mi conocimiento hace 7 u 8 años. Sucedió mientras era jefe interno en el Hospital Estatal de Connecticut para enfermos mentales. Serví allí durante 2 años con el Dr. Floyd Aviland antes de que entrara en la práctica privada. Tuvimos algunos pacientes privados en el hospital, y uno de ellos, que estaba a mi cargo particular, era un caballero de mediana edad, a quien llamaré Smith, que no estaba ni legal ni realmente loco. Su dificultad, que había interferido muy seriamente con el curso de su vida, normalmente se clasificaría como delirios. Estuvo con nosotros casi 2 meses. Como paciente voluntario de la institución, y hombre de recursos, tenía habitaciones privadas. Era en todos los sentidos normal excepto por su intensa preocupación mental por sus delirios. En el contacto diario me convencí de que el señor Smith no sufría nada parecido a un afecto engañoso de la mente. Diagnostiqué su dificultad, y el señor Aviland estuvo de acuerdo conmigo, que este paciente, Smith, sufría mentalmente los efectos de una memoria ancestral. Un caso así es tan raro que es virtualmente único. El psiquiatra promedio pasaría toda su vida trabajando en su especialidad sin encontrar nada por el estilo. Sin embargo, hay casos registrados. Pudimos enviar a nuestro paciente a casa en una condición mental de casi completa normalidad. Como ocurre a veces, su cura virtual se logró al dejarle claro nuestro diagnóstico, imprimiendo en su mente a través de declaraciones reiteradas y muy positivas que él no estaba en ningún sentido de la palabra demente, y que su condición, aunque inusual, no estaba fuera del rango y las limitaciones de la completa normalidad. Debe haber sido un caso muy interesante, dijo Meredith. Su respuesta no fue editada por nada más profundo que el deseo de ser cortés. Porque su mente estaba llena de los asuntos del general Botón, enfurecido ahora en su cámara de prisión. Su mente angustiada, ansiosa por el destino de sus soldados sobrevivientes. Ese resplandor espeluznante, atenuado por la lejanía de su cámara de prisión teñida de llamas, en sus ojos. Su mente torturada y su agudo sentido del oído aturdido por el sostenido y espantoso rugido de ese mar implacable. Él, Meredith, por razones demasiado profundas para su propio análisis, se sintió absolutamente incapaz de decirle al Dr. Cowlington lo que estaba ocurriendo en esos sueños suyos. Todos sus instintos más íntimos le estaban advirtiendo, aunque inconscientemente, que lo que podría decir ahora, si lo hiciera, no sería creído. El Dr. Cowlington vio en su paciente una cara demacrada y arrugada como si tuviera un estrés mental devastador, una expresión profundamente introspectiva en los ojos, que, profesionalmente hablando, no le gustó. El médico reflexionó un momento antes de reanudar, erguido en su silla, las rodillas cruzadas, las yemas de los dedos unidas en una actitud un tanto judicial. Francamente, Meredith, hice hincapié en el hecho de que el hombre al que he llamado Smith no estaba loco en ningún sentido porque siento que debo ir más lejos y decirte que la naturaleza de sus aparentes delirios estaba relacionado con su propio caso.
No quería darle la más. Botón, el paquete estaba junto a la puerta, una caja de cartón sellada con cinta, la dirección y sus nombres escritos a mano. Señor y señora Lewis, 217 calle 37, Nueva York, 10016. Norma lo levantó, abrió la puerta y entró al apartamento. Apenas empezaba a oscurecer. Después de haber puesto los trozos de cordero en la parrilla, se sentó y abrió el paquete. Dentro de la caja de cartón había una unidad provista de un botón y sujetada a una pequeña arca de madera. Una cúpula de vidrio cubría el botón. Norma intentó levantarla pero estaba sellada. Volteó la unidad y vio un papel doblado y pegado con cinta adhesiva a la parte inferior de la caja. Lo desprendió. El señor Stewart los visitará a las 8 p.m. Norma colocó la unidad del botón a su lado, sobre el sofá. Releyó el mensaje impreso, sonriendo. Unos minutos después regresó a la cocina para hacer la ensalada. El timbre sonó a las 8 en punto. «Yo abro», gritó Norma desde la cocina. Arthur estaba en la sala, leyendo. Había un hombre pequeño en la entrada. Se quitó el sombrero cuando Norma abrió la puerta. «¿Señora Lewis?», preguntó cortésmente. «¿Sí? Soy el señor Stewart». «Ah, cierto». Norma reprimió una sonrisa. Ahora estaba segura de que se trataba de un truco para vender algo. «¿Puedo pasar?», preguntó el señor Stewart. «Estoy bastante ocupada», dijo Norma, «pero le traeré su paquete». Le dio la espalda. «¿No quiere saber lo que es?». Norma se volteó. El tono del señor Stewart fue ofensivo. «No, creo que no», contestó ella. «Podría resultar muy provechoso», le dijo. «¿Económicamente?». Lo cuestionó. El señor Stewart asintió. Norma frunció el ceño. No le gustó la actitud del hombre. «¿Qué está intentando vender?», preguntó ella. «No estoy vendiendo nada», respondió él. Arthur salió de la sala. «¿Pasa algo?». El señor Stewart se presentó. «Ah, él», Arthur señaló hacia la sala y sonrió. «¿Y qué es ese aparato, a todo esto?». «No me tomará mucho tiempo explicarlo», contestó el señor Stewart. «¿Puedo pasar?». «Si está vendiendo algo», dijo Arthur. El señor Stewart negó con la cabeza. «No, no vendo nada». Arthur miró a Norma. «Bueno, ¿por qué no?», dijo él. Entraron a la sala y el señor Stewart se sentó en la silla de Norma. Metió la mano en el bolsillo de dentro de su abrigo y sacó un pequeño sobresellado. «Aquí dentro hay una llave para abrir la cúpula del timbre», dijo y colocó el sobre encima de la mesa auxiliar. «El timbre está conectado a nuestra oficina». «¿Para qué sirve?», preguntó Arthur. «Si oprime el botón», le dijo el señor Stewart, «en alguna parte del mundo alguien que usted no conoce morirá. A cambio, recibirá un pago de $50.000. Norma se quedó mirando al hombrecillo. Estaba sonriendo. «¿De qué habla?», le preguntó Arthur. El señor Stewart pareció sorprendido. «Pero si lo acabo de explicar», dijo. «¿Es esto una broma de mal gusto?». «De ningún modo. La oferta es completamente genuina». «Eso que usted dice no tiene sentido», dijo Arthur. «¿Usted espera que creamos a quien representa?», inquirió Norma. El señor Stewart se notó apenado. «Me temo que no estoy autorizado para revelarle eso», dijo. «Sin embargo, le aseguro que la organización es de talla internacional». «Creo que es mejor que se vaya», dijo Arthur poniéndose de pie. El señor Stewart se levantó. «Por supuesto. Y llévese la unidad con usted». «¿Está seguro de que no le interesaría pensarlo hasta mañana, quizás?». Arthur levantó la unidad del botón y el sobre y los tendió bruscamente en las manos del señor Stewart. Caminó por el pasillo y abrió la puerta. «Dejaré mi tarjeta», dijo el señor Stewart. La colocó encima de la mesilla que estaba cerca de la puerta. Cuando se había ido, Arthur rompió la tarjeta por la mitad y arrojó los pedazos sobre la mesa. Norma permanecía sentada en el sofá. «¿Qué crees que era?», preguntó. «No me interesa saber», contestó él. Ella intentó sonreír pero no pudo. «¿No te da ni un poco de curiosidad?». «No», negó con la cabeza. Después de que Arthur había retomado su libro, Norma regresó a la cocina y acabó de lavar los platos. «¿Por qué no quieres hablar de eso?», preguntó Norma. Los ojos de Arthur se movían constantemente mientras se cepillaba los dientes. Miraba el reflejo de Norma en el espejo del baño. «¿No te intriga?». «Me ofende», dijo Arthur. «Ya sé, pero», Norma colocó otro rulo en su pelo, «¿no te intriga también? ¿Crees que es una broma de mal gusto?». «Si lo es una broma asquerosa».
Norma se sentó en la cama y se quitó las pantuflas. Tal vez sea algún tipo de investigación psicológica. Arthur se encogió de hombros. Podría ser. Tal vez algún millonario excéntrico la está realizando. Tal vez. ¿No te gustaría saber? Arthur negó con la cabeza. ¿Por qué? Porque es inmoral, le dijo. Norma se deslizó bajo las cobijas. Bueno, yo creo que es intrigante, dijo. Arthur apagó la lámpara y se agachó para besarla. Buenas noches. Buenas noches, Norma le dio palmaditas en la espalda. Norma cerró los ojos. $50.000, pensó. En la mañana, cuando iba a salir del apartamento, Norma vio las dos mitades de la tarjeta sobre la mesa. Impulsivamente, las arrojó dentro de su cartera. Cerró la puerta y alcanzó a Arthur en el ascensor. Mientras estaba en su descanso sacó las dos partes de la tarjeta y juntó los pedazos rasgados. Solamente el nombre del señor Stewart y un número telefónico estaban impresos en la tarjeta. Después del almuerzo volvió a sacar las dos mitades y unió los bordes con cinta adhesiva. ¿Por qué estoy haciendo esto?, pensó. Poco antes de las 5 marcó el número. Buenas tardes, dijo la voz del señor Stewart. Norma por poco cuelga, pero se contuvo. Aclaró la garganta. Habla la señora Lewis, dijo. Sí, señora Lewis, el señor Stewart se escuchó complacido. Tengo curiosidad. Es natural, dijo el señor Stewart. No es que crea una sola palabra de lo que nos dijo. Sin embargo, es la pura verdad, contestó el señor Stewart. Bueno, como sea, Norma tragó saliva. Cuando manifestó que alguien en el mundo moriría, ¿qué quiso decir? Exactamente eso, contestó. Podría ser cualquier persona. Todo lo que garantizamos es que usted no la conoce. Y, por supuesto, que usted no tendría que verla morir. Por $50.000, dijo Norma. Es correcto. Ella hizo un sonido de burla. Eso es una locura. Pero esa es la propuesta, dijo el señor Stewart. ¿Desea que le lleve de nuevo la unidad? Norma se puso tensa. Claro que no, colgó malhumorada. El paquete estaba junto a la puerta principal, Norma lo vio al salir del ascensor. Fijó la mirada en el paquete mientras abría la puerta. Simplemente no lo entraré, se dijo. Entró y empezó a preparar la cena. Más tarde, salió al pasillo principal. Abriendo la puerta, levantó el paquete y lo trasladó hasta la cocina, dejándolo sobre la mesa. Se sentó en la sala, mirando a través de la ventana. Después de un rato, fue a la cocina para colocar las chuletas en la parrilla. Colocó el paquete en la alacena inferior. Lo tiraría en la mañana. Tal vez algún millonario excéntrico está jugando con la gente, dijo ella. Arthur levantó la mirada de su plato. No te entiendo. ¿Qué quieres decir? Olvídalo, le dijo a ella. Norma comió en silencio. De repente bajó su tenedor. Supón que es una oferta real, dijo ella. Arthur se quedó mirándola. Supón que es una oferta real. Está bien, supón que lo es, él se veía incrédulo. ¿Qué querrías hacer? ¿Volver a tener el botón y oprimirlo? ¿Asesinar a alguien? Norma pareció disgustada. ¿Asesinar? ¿Cómo lo definirías? Si ni siquiera conoces a la persona, dijo Norma. Arthur quedó estupefacto. ¿Estás diciendo lo que creo que estás diciendo? Si es algún viejo campesino chino a 10.000 millas de distancia, algún aborigen enfermo en el Congo, ¿qué tal un bebé en Pensilvania? Arthur replicó. ¿Alguna hermosa niña en la otra cuadra? Ahora estás exagerando las cosas. Norma, el hecho es, continuó, no importa a quién matas, sigue siendo asesinato. El hecho es, interrumpió Norma, si es alguien a quien nunca has visto en la vida y a quien nunca verás, alguien de cuya muerte ni siquiera tendrás que saber aún así no apretarías el botón. Arthur se quedó mirándola, horrorizado. ¿Quieres decir que tú lo harías? $50.000, Arthur. ¿Qué tiene que ver la cantidad? $50.000, Arthur, interrumpió Norma. Una oportunidad para hacer ese viaje a Europa del que siempre hemos hablado. Norma, no. Una oportunidad para comprar esa cabaña en la isla. Norma, no, su cara había palidecido. Ella se encogió de hombros. Está bien, tranquilízate, dijo ella. ¿Por qué te enojas tanto? Solo estamos hablando. Después de la cena, Arthur fue a la sala. Antes de abandonar la mesa dijo. Preferiría no discutirlo más, si no te importa. Norma levantó los hombros. Está bien. Ella se levantó más temprano que de costumbre para preparar panqueques, huevos y tocino para el desayuno de Arthur.
¿Qué estamos celebrando?, preguntó Arthur con una sonrisa. No, no se trata de ninguna celebración, Norma se mostró ofendida. Quise hacerlo, es todo. Bueno, dijo él, me alegro de que lo hayas hecho. Ella volvió a llenar la taza de Arthur. Quería demostrarte que no soy, se encogió de hombros. ¿Que no eres qué? Egoísta. Dije que lo eras. Pues, ella gesticuló vagamente, anoche, Arthur permaneció callado. Toda esa charla acerca del botón, dijo Norma. Creo que me malinterpretaste. ¿En qué sentido? Su voz fue cautelosa. Creo que pensaste, gesticuló de nuevo, que yo solo estaba pensando en mí. Ah. No lo hacía. Norma. Pues no lo hacía. Cuando hablé de Europa, la casa en la isla, Norma, ¿por qué te estás involucrando tanto en esto? De ninguna manera lo estoy haciendo, respiró nerviosamente. Solo intento decir que... ¿Qué? Que quisiera un viaje a Europa para nosotros. Que quisiera una cabaña en la isla para nosotros. Quisiera un apartamento mejor para nosotros, mejores muebles, mejor ropa, un auto. Me gustaría que nosotros por fin tuviéramos un bebé, a decir verdad. Norma, ya lo haremos, dijo él. ¿Cuándo? Se quedó mirándola, consternado. Norma, ¿cuándo? ¿Estás? Pareció retratarse un poco, ¿estás diciendo en serio? Estoy diciendo que probablemente lo están haciendo para un proyecto investigativo, lo interrumpió. Que quieren saber qué haría la gente común frente a tal circunstancia, que solo están diciendo que alguien moriría para estudiar las reacciones, para ver si hay sentimiento de culpa, ansiedad, lo que sea. ¿No crees que en realidad matarían a alguien, verdad? Él no contestó. Ella vio que a Arthur le temblaban las manos. Después de un rato él se levantó y se fue. Cuando se había ido a trabajar, Norma permaneció en la mesa, mirando fijamente su café. Voy a llegar tarde, pensó. Se encogió de hombros. ¿Qué importaba? Ella debería estar haciendo algo más, y no trabajando en una oficina. Mientras acomodaba los platos, se volvió abruptamente, se secó las manos y sacó el paquete de la alacena inferior. Lo abrió y colocó la unidad del botón sobre la mesa. Se quedó mirándola un rato antes de sacar la llave del sobre y retirar la cúpula de vidrio. Fijó su mirada en el botón. ¡Qué ridículo!, pensó. Todo este alboroto por un botón sin importancia. Estiró la mano y lo oprimió. Por nosotros, dijo con rabia. Se estremeció. ¿Estaría sucediendo? Un escalofrío aterrador la recorrió. En un momento ya todo había terminado. Hizo un ruido desdeñoso. Ridículo, pensó. Exaltarse tanto por nada. Tiró la unidad del botón, la cúpula y la llave a la caneca de la basura y se apresuró a vestirse para ir al trabajo. Acababa de dar vuelta a los filetes para la cena cuando sonó el teléfono. Levantó la bocina. ¿Sí? ¿Señora Lewis? ¿Sí? Este es el hospital de Knoxville. Se sintió irreal cuando la voz le informó del accidente en el subterráneo. Los empujones de la multitud, Arthur había sido arrojado de la plataforma cuando el tren pasaba. Era consciente de que estaba negando con la cabeza pero no podía parar. Cuando colgó, recordó la póliza de seguro de vida de Arthur por 25.000, con doble indemnización por... ¡No! Parecía que no podía respirar. Se incorporó con gran dificultad y caminó atontada hasta la cocina. Algo helado presionaba su cráneo mientras sacaba la unidad del botón de la caneca de la basura. No había clavos ni tornillos a la vista. No podía ver cómo estaba ensamblada. De repente, comenzó a estrellarla contra el borde del lavaplatos, golpeándola cada vez con más violencia hasta que la madera se quebró. Separó las partes, cortándose los dedos sin darse cuenta. No había transistores en la caja, ni cables, ni tubos. La caja estaba vacía. Se volvió con un grito ahogado cuando el teléfono sonó. Tropezándose para llegar hasta la sala, levantó la bocina. ¿Señora Lewis?, preguntó el señor Stewart. No era su voz la que chillaba de tal manera, no podía ser. Usted dijo que yo no conocería al que muriera. Mi querida señora, dijo el señor Stewart, ¿en verdad cree que usted conocía a su esposo? Brenda, Margaret St. Claire Brenda Alden era un producto de esa escuela de educación de los niños aséptica y un punto sádica que ha quedado ya un poco anticuada. Los padres, que pasaban las vacaciones en la isla de Moss, la apreciaban, y ponían su cortesía y sus buenos modales como ejemplo ante sus propios retoños. Por su parte, los niños se apartaban de ella, percibiendo en su persona cierta cualidad agresiva e irritable. Era alta, para su edad, y larguirucha, y tenía el cabello rubio y lacio. Siempre llevaba pantalones.
El lunes empezó como todos sus días. Desayunó, le ordenaron que no apoyase los codos en la mesa, le sirvieron los platos. Luego le dijeron que saliera a jugar. Ella se fue pausadamente a los bosques. Los bosques, en la isla de Moss, eran dispersos espacios de haya y unos trechos más densos de coníferas. Había lugares donde Brenda, si esforzaba la imaginación, podía hacerse la ilusión de hallarse en una selva, y esto le gustaba. En la parte occidental de la isla había una ancha y profunda excavación que la gente del pueblo decía había sido una cantera. Pero nadie explicaba nunca qué clase de piedra o mineral habían sacado de ella. Era un poco antes del mediodía cuando Brenda percibió aquel olor a podrido. Era un olor a podrido fuerte, penetrante, que casi asfixiaba, y la primera vez que llegó al olfato de Brenda, esta arrugó la cara de disgusto. Pero al cabo de un momento sus facciones se relajaron. E inhaló, no sin cierto afán. Decidió encontrar la fuente de aquel olor. A veces le gustaba oler y mirar cosas podridas. Husmeando, deambuló de acá para allá. El olor era ora fuerte, ora débil, ora fuerte de nuevo. Estaba a punto de abandonar la empresa y regresar, ya que hacía calor en aquellas hondonadas de pinos, sin aire, bajo el sol, cuando vio al hombre. No era un vagabundo, ni pertenecía a la colonia de veraneantes. Brenda comprendió al momento que no se parecía a ninguno de los otros hombres que hubiera visto en su vida. No tenía la piel negra, ni morena, sino de un color de tinta grisácea. Tenía un cuerpo hinchado e irregular, como si lo hubiesen formado con los grumos de jabón y grasa que obturan los desagües de los fregaderos. En una tosca mano sostenía un pájaro muerto. El olor a podrido venía de aquel ser. Brenda le miró, con el corazón martilleándole fuertemente. Por un momento casi tuvo demasiado miedo para moverse. Se quedó inmóvil, boquiabierta, humedeciéndose los labios. Entonces el hombre extendió un brazo hacia ella. Brenda se volvió y echó a correr. Oía el ruido, percibía el olor, mientras el hombre venía, a trompicones, tras ella. Le dolían los pulmones. Sentía unas punzadas en el costado. Tropezó en una raíz, cayó de rodillas y se levantó de nuevo. Siguió corriendo. Solo cuando estuvo casi demasiado agotada para continuar miró atrás. El hombre estaba más lejos de lo que ella esperaba, aunque seguía acercándose. Durante un segundo, Brenda permaneció inmóvil, los flacos costados levantándose y descendiendo. Todavía estaba a una distancia de unos 15 metros. Brenda parpadeó. Luego sus labios se curvaron en una expresión que era casi una sonrisa. A continuación dobló hacia la derecha, en dirección a la cantera, y se puso a correr de nuevo, pero sin tanto agobio. Había una espesura de zumaque venenoso, y la niña la rodeó. Se detuvo para coger una piña de pino, y luego otra, y se las puso en la cintura de los pantalones. Enseguida continuó corriendo sin disminuir el paso. El hombre continuaba siguiéndola. Parecía que la luz le hería los ojos. Dejaba colgar la cabeza casi hasta el pecho. Luego se encontraron en el borde de la cantera. Brenda había de ensayar su plan. Ya no tenía miedo. En todo caso, solo un poquito. El esfuerzo había pintado sus chupadas mejillas de un color rojo poco habitual en ellas. Con mucho cuidado, arrojó una piña a la empinada pendiente de la cantera, de manera que fue a caer a mitad de camino del fondo y luego rodó para abajo. La segunda piña la arrojó con más fuerza. Esta fue a dar mucho más abajo que la primera y se deslizó hacia el fondo con un ruido de piedras y tierras sueltas. Luego, muy presta y ágilmente, Brenda corrió hacia la izquierda y se acurrucó detrás de un árbol. El ruido de las piñas de pino no se había diferenciado mucho del de un corredor que hubiese salvado el borde de la cantera y se hubiera precipitado hacia el fondo. El perseguidor de Brenda se detuvo, volviendo la cabeza de un lado para otro, sin ver, y dando la sensación de que olisqueaba el aire. Por un momento la niña experimentó una viva ansiedad. Estaba casi segura de que el hombre no podría cogerla, ni aunque emprendiera la persecución de nuevo. Pero, era un hombre tan. Una de las dos piñas de pino se deslizó unos pasos más. Pareció que el hombre escuchaba. Luego se precipitó por el borde, en pos del sonido. El corazón de Brenda agitaba la plana superficie del pecho de la camisa. Mientras el hombre del olor a podrido tropezaba de acá para allá entre las polvorientas piedras del fondo de la cantera, buscándola, ella esperaba y escuchaba. El hombre tardó largo rato en abandonar la pesquisa. Y, por fin, llegó el momento que Brenda estaba esperando. El desconocido abandonó la persecución y empezó a esforzarse en trepar por la pendiente. Pero resbalaba. Brenda se inclinaba para mirar, tensa y expectante. Tenía los ojos brillantes. El hombre intentó el ascenso de nuevo. Y volvió a resbalar para abajo otra vez.
La niña comprendió claramente, mucho antes que el individuo del fondo de la cantera, que el ex perseguidor había quedado prisionero. El hombre continuaba probando de subir la cuesta, torpemente, agarrándose a los asideros que encontraba, y resbalando siempre. Sus abotargadas piernas resultaban extraordinariamente ineptas y torpes. Siempre volvía a resbalar hacia el fondo. Al final cedió y se quedó quieto. Se le caía la cabeza. No emitía sonido alguno. Pero el penetrante olor a podrido manaba de él. Brenda se puso en pie y anduvo en dirección al hombre. Los pálidos labios de la muchacha se curvaron en una sonrisa. Gritó sobre el borde de la cantera. No puede salir de ahí. ¿Verdad que no? El tono de burla de su voz pareció abrirse paso a través de los embotados sentidos del hombre, que levantó la canosa cabeza. Hubo un fulgor de dientes, muy blancos sobre el fondo color tinta. Pero no podía salir. Al cabo de un momento, Brenda soltó la carcajada. Brenda guardó el secreto bien escondido en su pecho durante todo el resto del día. La regañaron por haber llegado tarde para el almuerzo. Su padre dijo que necesitaba un castigo. A ella no le importó. Aquella noche durmió con sueño tranquilo y profundo. A primeras horas de la mañana siguiente fue a ver a Charles. Charles tenía un año más que ella, y la toleraba mejor que ninguna otra persona de la isla. Una vez le regaló una piel de serpiente, procedente de una mutación. Ella la guardó en la cómoda, en el cajón de los pañuelos. Hoy, él estaba construyendo una cámara de nubes con alcohol de fricciones, un jarrón y un trozo de hielo seco. Brenda se puso en cuclillas a su lado, mirando. Al cabo de unos 5 minutos, dijo: «Sé una cosa más divertida que esa». «¿Qué?», preguntó Charles sin apartar la vista de lo que estaba haciendo. «Una cosa, que encontré. Una cosa divertida. Que da miedo. Rara». La conversación continuó. Brenda hizo alusiones. Charles sintió una moderada curiosidad. Al final ella dijo: «Ven a verlo. No se parece a nada que hayas visto nunca. Vamos». Y le posó la mano sobre el brazo. Hasta aquel momento, Charles quizá la hubiera acompañado. La cámara de nubes no funcionaba bien, y él no sentía una verdadera antipatía por la chica. Pero lo seco y tenso del contacto que sentía en el brazo, el tocar propio de una persona que nunca ha proporcionado a otra, ni recibido de otras un contacto físico agradable. «No quiero verlo. No es nada, al fin y al cabo. Una especie de desecho nada más. No me interesa», reiteró. «Te digo que te gustaría. Ven a verlo, por favor. Y yo te he dicho que no me interesa. No iré. ¿No eres capaz de comprender una indicación? Vete». Brenda sabía que, cuando Charles usaba aquel tono era inútil discutir con él. Se levantó y se marchó. Después del almuerzo tuvo que ayudar a su padre a construir una fosa para asar animales enteros. Mientras sacaba tierra con la pala y mezclaba cemento con arena, tenía el pensamiento fijo en el hombre de la cantera. ¿Continuaría inmóvil en el fondo, o andaba tropezando nuevamente de acá para allá con la idea de perseguirla? ¿O volvía a probar de trepar por la pendiente? Jamás lo conseguiría, por mucho que lo intentase. Pero si continuaba bastante tiempo allí, ¿acaso lo encontraran otros niños? ¿Tendrían más miedo del que no había tenido ella? No lo sabía. No sabía formarse ninguna imagen mental de lo que pudiera suceder entonces. Cuando su padre dio la jornada por concluida, Brenda se tendió en la hamaca. Tenía ampollas en las manos y le dolía la espalda, pero no lograba descansar. Finalmente, aunque ya era hora de cenar, se levantó y corrió hacia la cantera. El hombre continuaba allí. Brenda exhaló un profundo suspiro de alivio. El olor a podrido, amargo, saturaba el aire. La niña debió de hacer un ruido, porque el hombre levantó la cabeza, aunque volvió a dejarla caer sobre el pecho. Por todo lo demás, permanecía totalmente inmóvil. Charles no vendría a verlo. Por tanto, Brenda miró a su alrededor. Más allá, en el mismo borde de la cantera, a unos 6 metros de donde se encontraba ella, había 2 tablones largos. La muchacha los midió con la vista. Hasta el fondo habría unos 9 metros. Los tablones no eran bastante largos. Pero la zona de terreno suelto, resbaladizo no se extendía por toda la pendiente. Cuando el hombre del fondo de la excavación lo hubiese remontado, podría acabar de subir fácilmente. Charles había dicho que, total, lo que ella había encontrado no era nada. Una porquería nada más. Brenda se puso a mover los tablones. Tenía las manos heridas, pero los tablones en sí no parecían pesar mucho. En cosa de unos 15 minutos Brenda había formado una especie de sendero desde el fondo de la cantera hasta cerca del borde superior.
Aquel hombre, no había hecho nada en absoluto mientras ella trabajaba, ni siquiera mirarla. Pero bajo la camisa, el delgado cuerpo de Brenda temblaba y estaba empapado en sudor. Mientras colocaba el segundo tablón, Brenda hubo de situarse más cerca del hombre de lo que le habría gustado. La chica retrocedió. El hombre de la cantera no hizo ningún movimiento. Por unos instantes, la niña se sintió presa de una ansiosa exasperación. ¿No haría nada aquel sujeto, después de todas las fatigas que ella se había tomado? Vamos. Silbó entre dientes, y luego con voz más fuerte. Vamos. El sol empezaba a descender hacia el oeste. Las sombras se alargaban. El hombre del fondo empezó a mover la cabeza de un lado para otro, como si la disminución de la luz le proporcionase una mayor agudeza de percepción. Una rugosa mano gris se levantó. Luego su dueño se movió en dirección a los tablones. Brenda aguardó hasta que los pies inseguros del sujeto se apoyaron en el segundo madero. Entonces no pudo resistirlo más. Giró sobre sus talones y echó a correr con todas sus fuerzas hacia el hogar. No supo si el hombre la había seguido o no. A la mañana siguiente Brenda no salió al campo. Remoloneó por la casa hasta que su madre la envió fuera para que ayudase a su padre, quien la envió dentro nuevamente, diciendo que había llegado a una fase en la construcción de la fosa en la que solo podía servirle de estorbo. Brenda fue a la cocina y se preparó un bocadillo y un vaso de leche. Cuando salió con este refrigerio, su madre, pálida y alterada, estaba en la terraza, fuera del edificio, hablando con su padre. Brenda fue hasta la puerta y apoyó la cabeza en ella. No veo por qué había de tratarse de un maleante, estaba diciendo la madre. Elizabeth ha dicho que no le robó nada. Lo ha subrayado mucho. Solo el pollo asado. Y ni siquiera se lo ha comido, únicamente lo ha despedazado. Titubeó un momento. Dice que ha quedado todo cubierto de manchas de una especie de grasa gris. Elizabeth exagera, respondía el padre de Brenda, dando un irritado golpe al mortero que estaba alisando. Si no era un maleante, ¿qué se figura que podía ser? ¿Qué otra clase de persona allanaría su cocina? Solo hay 6 familias en la isla de Moss. No creo que tenga ninguna idea concreta. Oh, Rick, ojalá la hubieras oído. No se cansaba de repetirlo de aquel olor horrible. Dijo que telefoneaba a las otras familias para avisarlas. Parecía llena de miedo. Histérica, probablemente, replicó el padre en tono despectivo. Su mirada se fijó en Brenda, plantada a la sombra de la puerta. Sube a tu cuarto, Brenda, dijo vivamente. Quédate allí. No quiero que andes escuchando detrás de las puertas. Sí, padre. A Brenda no le enojó el mandato. Tenía miedo. Recordaría Charles sus invitaciones de ayer y las relacionaría con el asalto a la cocina de Mistress Emsden. El hombre de la cantera había de tener hambre, pero no se había comido el pollo, y la delataría. O quizá ocurriese algo peor, si bien no sabía qué pudiera ser. Brenda andaba inquieta por su habitación. La cama estaba hecha, no tenía ningún trabajo que hacer. Oía el murmullo de las voces de sus padres, aunque muy confusamente. Solo de vez en cuando destacaba una palabra sobre las otras. Por primera vez sintió una viva curiosidad por el hombre de la cantera, por el hombre en sí. Cogió el diario que llevaba y lo abrió. Pero no convenía. El volumen no tenía cerradura, y Brenda sabía que su madre lo leía. Nunca escribía en él nada importante. Miró con disgusto las garabateadas páginas. Sería bonito poder desgarrarlas, estrujarlas y echarlas a la papelera. Pero su madre se daría cuenta y le preguntaría la causa de que hubiera destruido aquel bonito libro. No, buscó por el dormitorio hasta que encontró una caja de papel de notas. Utilizando la tapa de la caja como pupitre, grabó cuidadosamente en la cabecera de una de aquellas hojas grises. El hombre. Titubeaba. Luego escribió. 1. ¿De dónde vino? Lamió el lápiz. Le resultaba difícil poner la idea en palabras. Pero quería verla escrita en el papel. Empezó, borró, empezó de nuevo. Por fin escribió. Yo creo que vino a la isla de Moss procedente del continente. Creo que vino el mes pasado, una noche, cuando había marea baja, muy baja. Yo creo que vino por causa, lo borró. Por equivocación Brenda estaba preparada para el segundo punto. ¿Por qué se queda en la isla? Escribió. Ahora redactaba más aprisa. Creo que por no saber nadar. El agua aquí se detuvo, consciente de que la palabra exacta que necesitaba no existía en su vocabulario. Por fin escribió. Se lo llevaría. Sacó otra hoja de papel. En la cima dibujó. El hombre. Página 2. Mordió juiciosamente la madera del lápiz. Luego escribió. ¿Qué clase de hombre es? Creo que no es como la otra gente. No es como nosotros.
Es una especie de hombre diferente, había anotado muy despacio las últimas palabras. Ahora le venía la inspiración. Escribió, no es como nosotros, porque le gusta comer carroña. Cosas que lleven mucho, un raspado, mucho tiempo muertas. Creo que este es el primer motivo que le trajo a esta isla de Moss. La caza. Es viejo. La figura que tiene ahora debe de tenerla desde hace muchísimos años. Dejó el lápiz. Parecía haber terminado. Su madre habría salido, seguramente. El murmullo de voces había cesado y la casa estaba en un silencio total. Fuera, oía las débiles palmadas de la trulla de su padre, trabajando el cemento. Hubo una larga pausa. Brenda permanecía inmóvil. Luego cogió el lápiz de nuevo y escribió en el fondo de la página, muy aprisa. Creo que me ayudaría a nacer. Cogió lo escrito y lo miró. Luego cogió las 2 hojas y entró en el cuarto de baño. Las desgarró en pedacitos pequeños, y las echó al retrete y tiró de la cadena. Aquella noche cenaron en silencio. Una vez la madre de Brenda iba a decir algo sobre Elizabeth Emsden, pero la interrumpió el ceño de advertencia que puso el padre. Brenda ayudó a limpiar los platos. Momentos antes de subir arriba, a la cama, se deslizó dentro del dormitorio de sus padres, que estaba en la planta baja, y descorrió los cerrojos de los postigos de las ventanas. Le costó bastante dormirse, pero durmió profundamente. La despertó, muy entrada la noche, un ruido de voces. Salió a hurtadillas al rellano de la escalera y escuchó. El corazón empezaba a latirle con fuerza. El olor a corrompido subía en oleadas ardientes, ásperas. La casita parecía mecerse en su seno. Brenda se cogió a la baranda. Así pues, el hombre, su hombre, había venido de la cantera. Se alegraba. El padre de Brenda estaba hablando. Ese hedor es realmente increíble, decía con voz abstraída. Y luego, dirigiéndose a la madre de Brenda. Flora, telefone a Elizabeth y dile que mande a Jim para acá. Date prisa, no sé cuánto tiempo podré seguir conteniéndole con esto. Di que Jim traiga el arma. Sí, Flora Alden soltó una risita. ¿No decías que Elizabeth era una histérica? Por amor de Dios, Rick, no levantes la voz. No quiero que Brenda se despierte y vea esta escena. Se pondría, no creo que pudiera sobreponerse jamás. La mujer fue hacia el teléfono. Los ojos de Brenda se ensancharon. ¿Se inquietaban sus padres por ella, de veras? ¿Temían que pudiera tener miedo? Bajó 2 o 3 escalones, muy despacio, y se sentó en uno. Si la veían, ahora podría decir que sus voces la habían despertado. Miró por entre los barrotes de la baranda. Su padre se hallaba en el vestíbulo, manteniendo al hombre de la cantera acorralado con el impacto de luz de una lámpara eléctrica. Él, el sujeto era valiente. No cesaba de revolverse, tratando de librar los ojos del chorro de luz. Probaba de lanzarse. Pero su padre movía la lámpara sin misericordia, manteniéndole enfocado todo el rato, aunque le temblaba la mano. La madre volvió, después de telefonear. Ya viene, informó. No cree que el arma pueda ser de gran utilidad. Tiene otro plan. Jim Emsden tardó lo suficiente en llegar a la casita para que Brenda sufriese unos cuantos escalofríos y deseara haberse puesto el albornoz. Bostezaba nerviosa y se acurrucaba más contra la baranda. Pero ni por un instante apartaba los ojos del cuadro que veía abajo, en el vestíbulo. Emsden entró por la puerta lateral. Llevaba un abrigo sobre el pijama. Cuando vio la forma gris hinchada, bajo la luz de la pila eléctrica, inspiró profundamente. Sí, es el mismo hombre, dijo con aquella voz retumbante que tenía. Por supuesto. Nadie confundiría ese mal olor. He traído el arma, Rick, pero el corazón me dice que no servirá de nada. Al menos no contra una cosa así. Elizabeth le vio unos momentos, ya sabes. Voy a enseñarte qué quiero decir. Manténlo bien enfocado. Se apoyó el rifle del 22 contra el hombro, corrió el cerrojo y disparó. El leve grito que soltó Brenda quedó apagado por el ruido del disparo. Pero el hombre de la cantera no dio señal de haber recibido el balazo, ni siquiera se movió. Exactamente igual como si la bala hubiese agotado su fuerza hundiéndose en el barro. ¿Has visto?, preguntó Elizabeth. No ha servido de nada. Flora Alden reía con risita suave. El chorro de luz de la lámpara eléctrica se movía en círculos irregulares, perforando la oscuridad. ¿Qué haremos?, preguntó Rick. Yo no sabía que pudiera haber cosas así. ¿Qué haremos? Me temo que voy a vomitar. Tranquilo, Rick. Mira, hay una cosa que sí le dará miedo. Sea cual sea la naturaleza de ese ser. El fuego. Sacó unos trapos y una botella de petróleo.
Con la improvisada antorcha expulsaron al intruso de la casita y le obligaron a desaparecer entre las tinieblas de la noche. Cuando disminuía la marcha y probaba de hacerles frente, brillándole los dientes, le echaban a la cara el lío de trapos encendidos. Brenda se mordía la muñeca de excitación. Oía la voz, más fuerte, de su padre, diciendo: ¿Pero qué haremos con él, Jim? No podemos contentarnos con dejarle ahí, fuera de la casa. Y el rumor más profundo, menos distinto, de la respuesta de Emsden: matarle. Pero podemos encerrarle. Y luego vino un confuso rodar de voces terminando con la palabra cantera. Y ya no pudo oír nada más. El día siguiente reinaba en la casa una atmósfera de agotamiento y fría derrota. La madre de Brenda se ocupaba de las tareas domésticas mecánicamente, sin apenas dirigir la palabra a su hija, pálido el rostro. El padre no había regresado a casa hasta cerca del amanecer, y había salido de nuevo al cabo de unas horas. Hasta muy cerca del crepúsculo vespertino no pudo escabullirse Brenda para ver. De enterarse de qué había sido de aquel hombre, la niña se fue directamente a la cantera. Al llegar allá, miró a su entorno, desconcertada. Los costados continuaban rectos, en ángulo perfecto. Pero abajo, en el centro, había un gran montón de piedras. Los hombres de la isla de Moss habían de haber trabajado duramente todo el día para apilar tantísimas piedras. Brenda bajó por la cuesta y subió a la cima del montón de piedras del centro. ¿Qué había sido del hombre? Estaba debajo del montón. Se puso a escuchar. No oía nada. Al cabo de un momento se sentó y aplicó el oído a la piedra. Todavía estaba caliente del sol recibido durante el día. Brenda escuchaba. Solo percibía el latido de su propio corazón. Y luego, muy abajo, muy lejos, un arañar en el interior del montón de piedras, como el que harían las blandas patas de un topo. Después de aquel día, la situación cambió. El padre puso la casita en venta, pero no había compradores. Él y Jim Emsden se pasaron 2 días apilando más piedras en la cantera. Luego el padre tuvo que volver a la oficina. Se le habían terminado las vacaciones. Solo podía visitar la isla en los fines de semana. Todo el mundo, incluida Brenda, parecía querer olvidar lo que había bajo el montón de piedras. La madre empezó a quejarse de que costaba mucho dominar a Brenda. Ya no la obedecía. Los niños, que hasta entonces la habían rechazado, ahora la buscaban. Venían a la casita en cuanto terminaban de desayunar, preguntando por Brenda, y la muchacha se marchaba con ellos inmediatamente, sorda para todo lo que su madre pudiera decirle. No regresaba hasta el atardecer, pálida de cansancio, pero todavía inflamada por una energía frenética. La nueva energía de Brenda parecía inagotable. Las hazañas físicas, que antes parecían disgustarle, ahora la atraían irresistiblemente. Tropezaba, trepaba, se zambullía, se deslomaba, hacía la rueda y tocaba el suelo abiertas las piernas. Los otros niños la contemplaban admirados y aplaudían. Por primera vez en su vida probaba los placeres de llevar la voz cantante. Si la cuestión hubiera parado aquí, solo se habrían quejado sus padres. Pero Brenda conducía a sus nuevos incondicionales a una trastada tras otra. Formaban una banda destructora, veleidosa, indómita. A finales de verano, en la isla de Moss todo el mundo decía que Brenda Alden necesitaba un castigo. Sus padres se quejaban amargamente de que les era imposible dominarla. La enviaron al colegio antes de que comenzara el curso. Allí se repitió lo sucedido en verano. Las condiscípulas de Brenda aceptaron ciegamente su caudillaje. Las profesoras la castigaban y amenazaban. Por primera vez en la vida, sacaba malas notas. Estuvo en un triste que la expulsaran. Pasó el año. Llegó la primavera, luego el verano. Los Alden, temiendo nuevos conflictos, dejaron a Brenda en el colegio, ya terminado el curso. Brenda no volvió a la isla de Moss hasta finales de julio. Durante los meses últimos, Brenda había cambiado mucho en su aspecto físico. El angosto cuerpo se le había redondeado, se había vuelto más femenino. Bajo la camisa, seguía vistiendo pantalones y camisa, los senos habían empezado a levantarse y crecer. Parecía haber abandonado su comportamiento de chico travieso. Los padres empezaban a felicitarse del cambio. No fue inmediatamente al montón de piedras de la cantera. Se acordaba con frecuencia, pero sentía una renuencia dulce, una especie de aversión tierna a visitarlo. Podía esperar. Hasta bien adentrado agosto no lo visitó. Era un día cálido. Después de la caminata por entre las arboledas, estaba que no podía respirar. Se deslizó por la pendiente con mucho cuidado, se paró a recobrar el aliento, y subió a la cima con pasos largos, cautos. Cuando estuvo arriba, se sentó. Se percibía en el aire caliente un levísimo olor a podrido.
Inhaló, dudosa. Luego, tal como había hecho el año anterior, aplicó el oído al montón de piedras. Solo se oía el silencio. Estaría. Pero, no, por supuesto, no pudo morir. Llamó en voz baja, aplicando los labios a una piedra. Estoy aquí otra vez. Soy yo. El ruido de escarbar empezó muy en lo profundo y pareció acercarse. Pero había demasiadas piedras entre los dos. Brenda suspiró. Pobre viejo mío. Dijo con voz triste. ¿Quieres nacer, verdad que sí? Pero no puedes salir. Es una pena. Aquel ruido de arañazos, de alguien que escarba, continuaba. Al cabo de un momento, Brenda se estiró sobre la piedra. El sol estaba cálido, el calor que irradiaban las piedras era como un compás de nana sobre el cuerpo. Brenda permaneció adormilada y dichosa un buen rato, escuchando los ruidos del interior del montón. El sol empezaba a descender. El frescor del crepúsculo la despejaba. Brenda se sentó. El aire estaba en un silencio total. No se oía un pájaro por ninguna parte. Los únicos sonidos venían del interior de aquel montón. Brenda se inclinó prestamente, de modo que el largo cabello le caía sobre el rostro. Te amo, le dijo dulcemente a la piedra. Te amaré siempre. Tú no temes a nadie, ni siquiera a mi padre. Eres el único a quien podría amar yo en toda mi vida. Aquí se interrumpió. El ruido del interior había aumentado enormemente. Luego la muchacha exhaló un largo, ondulante suspiro. Ten paciencia, dijo. Algún día te dejaré salir. Hay muchísimas piedras, pero las apartaré, te lo prometo. Entonces podrás hacerme mujer. Yo estaré viva por vez primera. Te amaré. Naceremos los dos, tú y yo. Calor de agosto, Penistone Road, Clapham. 20 de agosto de 190, acabo de experimentar el que, creo, ha sido el día más extraordinario de mi vida, y mientras los hechos siguen frescos en mi memoria, deseo pasarlos al papel con tanta claridad como me sea posible. Déjenme decir antes que nada que mi nombre es James Clarence Whittencroft. Tengo 40 años y una salud de hierro, pues nunca he pasado un solo día de mi vida enfermo. Soy artista por profesión, aunque no de mucho éxito, si bien gano suficiente dinero con mi trabajo en blanco y negro para satisfacer mis necesidades. Mi único pariente cercano, una hermana, falleció hace 5 años, de modo que soy independiente. Esta mañana tomé el desayuno a las 9, y tras echarle un vistazo al periódico matutino, encendí mi pipa y dejé vagar la mente con la esperanza de dar con algún tema para mi lápiz. A pesar de tener la puerta y las ventanas abiertas, la atmósfera de la habitación era opresivamente calurosa, y acababa de decidir que el lugar más fresco y cómodo de todo el vecindario sería la zona más honda de la piscina pública cuando llegó la idea. Empecé a dibujar. Me concentré en el trabajo con tanta intensidad que dejé intacto el almuerzo, y solo me detuve cuando el reloj de San Judas marcó las 4. El resultado final, para tratarse de un boceto apresurado, estaba convencido, lo mejor que había hecho nunca. Mostraba a un criminal en el banquillo de los acusados inmediatamente después de que el juez hubiera dictado sentencia. Era un hombre gordo, inmensamente gordo. La carne colgaba exageradamente sobre su barbilla, se plegaba sobre su enorme y rechoncho cuello. Exhibía un afeitado apurado, más bien debería decir que un par de días antes había disfrutado de un afeitado apurado, y era casi completamente calvo. Se encontraba de pie en el banquillo, agarrando la barandilla con sus torpes dedos, mirando al frente. El sentimiento que sugería su expresión no era tanto de horror como de un completo y absoluto derrumbamiento. No parecía haber en aquel hombre nada lo suficientemente fuerte como para soportar aquella montaña de carne. Enrollé el dibujo y, en realidad ignorando por qué, lo guardé en mi bolsillo. Después, con esa sensación poco común de felicidad, con la seguridad que da el haber hecho algo bien, salí de casa. Creo que salí con la idea de visitar a Trenton, pues recuerdo haber recorrido Lytton Street y girar a la derecha por Hillsbridge Road al pie de la colina, en la que un grupo de obreros trabajaba en la nueva línea del tranvía. A partir de entonces solo tengo un vago recuerdo de a dónde fui. Lo único de lo que era completamente consciente era del terrible calor, que ascendía de la capa de asfalto de la calle casi como una ola palpable. Deseé oír el trueno que parecían prometer los grandes bancos de nubes de color cobrizo, que colgaban a baja altitud sobre el cielo occidental. Debía de haber caminado 5 o 6 millas, cuando un chiquillo me sacó de mi trance al preguntarme la hora. Faltaban 20 minutos para las 7. En cuanto el chiquillo se marchó, busqué referencias que me ayudaran a orientarme.
Descubrí que me hallaba frente a una puerta que conducía a un patio rodeado por una franja de tierra sedienta, en la que había varias flores, morados alelíes y geranios escarlata. Sobre la entrada había una madera con la inscripción: CHS. Atkinson Tallador. Trabajos en mármol inglés e italiano. Desde el interior del patio llegaba un silbido alegre, el ruido producido por los golpes de un martillo, y el frío sonido del metal al chocar con la piedra. Un impulso repentino me hizo entrar. Había un hombre sentado, de espaldas a mí, trabajando en una losa de mármol curiosamente veteada. Se giró en cuanto oyó mis pasos y yo noté cómo los pies se me quedaban clavados en el suelo. Era el mismo hombre que había estado dibujando, aquel cuyo retrato llevaba en el bolsillo. Allí estaba, sentado, enorme y elefantíaco, con el sudor chorreándole por la calva, que se secó con un pañuelo rojo de seda. Pero aunque el rostro era el mismo, la expresión era completamente diferente. Me recibió con una sonrisa, como si fuéramos viejos amigos, y me estrechó la mano. Me disculpé por la intrusión. Hace tanto calor y el sol brilla tanto ahí fuera, dije, que esto parece un oasis en mitad del desierto. No sé yo qué decir sobre eso del oasis, respondió, pero desde luego hace calor, tanto calor como en el infierno. Siéntese, caballero. Señaló hacia uno de los extremos de la losa funeraria en la que estaba trabajando, y me senté. ¿Ha conseguido hacerse usted con una hermosa pieza de mármol?, dije. Él negó con la cabeza. En cierto modo sí lo es, respondió, pues la superficie de esta cara está perfectamente pulida, pero, aunque imagino que usted nunca se daría cuenta, tiene una enorme tara en la parte trasera. Nunca podría hacer un trabajo realmente bueno con este mármol. Aguantaría bien durante un verano como este, ya que no se vería afectado por el maldito calor. Pero espere a que llegue el invierno. No hay nada como una buena helada para revelar los puntos débiles de una piedra. Entonces, ¿para qué es?, pregunté. El hombre se echó a reír. No sé si me creerá si le digo que es para una exposición, pero así es. Los artistas hacen exposiciones, al igual que los verduleros y los carniceros. También nosotros tenemos las nuestras. Lo último en lápidas, ¿sabe? Empezó entonces a hablar de las diferentes clases de mármol, cuál soportaba mejor el viento y la lluvia, y con cuál era más fácil trabajar. De ahí pasó a su jardín y a una nueva clase de clavel que acababa de comprar. Más o menos cada 2 minutos dejaba sus herramientas, se secaba la brillante calva y maldecía el calor. Yo hablé poco, pues me sentía incómodo. Había algo antinatural, misterioso, en mi encuentro con aquel hombre. Al principio intenté convencerme de que ya le había visto con anterioridad. Que su rostro, desconocido para mí, había encontrado cobijo en algún rincón remoto de mi memoria, pero supe que estaba practicando poco más que un plausible intento de autoengaño. El señor Atkinson finalizó su trabajo, escupió en el suelo y se levantó profiriendo un suspiro de alivio. «Ya está». «¿Qué le parece?», dijo con un aire de orgullo evidente. La inscripción, que leí entonces por primera vez, era la siguiente: en sagrada memoria de James Clarence Whittencroft. Nacido el 18 de enero de 1860, falleció repentinamente el 20 de agosto de 190. En la plenitud de la vida estamos en la muerte. Durante un rato permanecí sentado en silencio. Después, un escalofrío me recorrió la columna vertebral. Le pregunté de dónde había sacado aquel nombre. «Oh, no lo he sacado de ningún sitio», respondió el señor Atkinson. Necesitaba un nombre y utilicé el primero que se me ocurrió. ¿Por qué desea saberlo? Es una extraña coincidencia, pero resulta que es el mío. Dejó escapar un largo y grave silbido. ¿Y las fechas? Solo puedo responder por una de ellas, y es correcta. Diablos, dijo. Pero sabía menos que yo. Le conté lo de mi trabajo de aquella mañana. Saqué el boceto de mi bolsillo y se lo mostré. A medida que lo miraba, la expresión de su rostro se fue alterando más y más, hasta convertirse en la del hombre que había dibujado. Y pensar que justo anteayer, dijo, le dije a María que los fantasmas no existen. Ninguno de los dos había visto un fantasma, pero supe a lo que se refería. Probablemente haya oído usted mi nombre en algún sitio. Y usted seguro que me ha visto en alguna parte y luego lo ha olvidado. ¿Estuvo usted el pasado julio en Clacton-on-Sea? Nunca había estado en Clacton en mi vida. Permanecimos en silencio durante un rato. Ambos estábamos contemplando lo mismo, las dos fechas grabadas en la losa, y una era auténtica. Entré a cenar algo, dijo el señor Atkinson. Su esposa era una mujercita alegre, con las mejillas redondas y sonrosadas de los que se han criado en el campo.
Su esposo me presentó como un amigo suyo artista. No resultó ser una idea muy afortunada, pues una vez retiradas de la mesa las sardinas y los berros, extrajo una Biblia ilustrada por Doré, y tuve que sentarme a expresar mi admiración durante casi media hora. Salí afuera y encontré a Atkinson sentado sobre la losa, fumando. Reiniciamos la conversación en el punto en que la habíamos dejado. Tendrá usted que perdonarme porque le pregunte esto, dije, pero ¿conoce alguna razón por la que pudieran llevarle a juicio? Él negó con la cabeza. No estoy en bancarrota, el negocio va lo suficientemente bien. Hace 3 años les regalé unos pavos por Navidad a algunos de los guardas, pero eso es todo lo que se me ocurre. Y además eran pequeños, añadió como ocurrencia tardía. Se levantó, tomó una regadera del porche y empezó a regar las plantas. Con este tiempo tan caluroso hay que hacerlo al menos 2 veces al día, dijo, y aún así el calor a veces acaba con las más delicadas. ¿Y los helechos, señor? No pueden ni aguantarlo. ¿Dónde vive usted? Le dije mi dirección. Volver a casa me supondría 1 hora de caminar a buen ritmo. Así están las cosas, dijo. Abordemos el asunto claramente. Si vuelve a casa esta noche puede usted sufrir toda una serie de accidentes. Un coche podría atropellarle, y también están las típicas pieles de plátano o de naranja. Eso por no hablar de las escaleras que se derrumban. Hablaba de lo improbable con una seriedad intensa que 6 horas antes habría resultado risible. Pero yo no me reí. Lo mejor que podemos hacer, continuó, es que se quede usted aquí hasta las 12. Subiremos arriba y fumaremos. Puede que dentro se esté un poco más fresco. Ante mi propia sorpresa, acepté. Ahora estamos sentados en una habitación larga aunque no muy alta, bajo los aleros. Atkinson ha enviado a su mujer a la cama. Se mantiene ocupado afilando algunas de sus herramientas con una pequeña piedra oleosa mientras se fuma uno de mis puros. El aire está cargado con la amenaza de tormenta. Estoy escribiendo esto en una mesa inestable frente a la ventana abierta. Una de las patas está rota, y Atkinson, que parece un hombre hábil con las herramientas, va a arreglarla tan pronto como termine de darle filo a su cincel. Ya pasan de las 11. En menos de 1 hora me habré marchado. Pero el calor es sofocante. Un hombre podría volverse loco con tanto calor. ¿Cantará el polvo tus alabanzas? Y por fin llegó el día de la ira. El cielo resonó con trompetas, angustiantes, ominosas. Por todas partes las rocas secas se alzaron, gimiendo, y cayeron desmoronadas. El cielo se hendió, y en el resplandor apareció un trono de fuego blanco, en un arco iris que ardía con tonos verdes. Los relámpagos rasgaban el horizonte. Alrededor del trono flotaban 7 majestuosas figuras vestidas de blanco, con cintas doradas cruzando sus pechos, y cada una llevaba en su gigantesca mano una redoma que humeaba hacia el cielo. Desde el resplandor del trono llegó una voz. Seguid y verted vuestras redomas de la ira de Dios sobre la tierra. Y el primer ángel descendió, y vació su redoma en un torrente de oscuridad que humeó por encima de toda la desierta tierra. Y se hizo el silencio. Luego el segundo ángel voló bajando a la tierra, y planeó de un lado a otro, sin vaciar su redoma, y finalmente regresó junto al trono, diciendo: Señor, debo vaciar la mía en el mar. ¿Pero dónde está el mar? Y de nuevo se hizo el silencio. Porque las resecas rocas de la tierra se extendían sin fin bajo el cielo, y allá donde habían estado los océanos había tan solo cuevas abiertas en las rocas. El tercer ángel exclamó: Señor, la mía es para los ríos y fuentes de agua. Y luego el cuarto ángel dijo: Señor, déjame vaciar la mía. Y vertió el contenido de su redoma hacia el sol, y en un instante ardió con una terrible explosión, y planeó de un lado para otro dejando caer su luz sobre la tierra. Tras un instante vaciló y regresó junto al trono. Y de nuevo se hizo el silencio. Entonces del trono brotó una voz diciendo: Suficiente. Bajo el amplio domo de los cielos, no volaba ningún pájaro. Ninguna criatura reptaba o se arrastraba sobre la superficie. No había ningún árbol, ninguna brizna de hierba. La voz dijo: Este es el día señalado. Descendamos. Entonces Dios anduvo sobre la tierra, como en los viejos tiempos. Su forma era como una columna de humo. Y tras él avanzaban los 7 ángeles con sus redomas, murmurando. Estaban solos bajo el cielo gris amarillento. Aquellos que están muertos han escapado de nuestra ira, dijo Jehová. Pero no escaparán al juicio. El reseco valle en el que se encontraban era el jardín del Edén, donde el primer hombre y la primera mujer habían recibido un fruto que no debían comer. Al este se hallaba el paso por el que la pareja condenada había sido arrojada al desierto.
A una poca distancia hacia el oeste se divisaban las dentadas formas del monte Ararat, donde se había posado el arca tras el diluvio purificador. Y Dios dijo con una gran voz: abramos el libro de la vida, y que los muertos salgan de sus tumbas. Su voz resonó bajo el tenebroso cielo. Y de nuevo las resecas rocas se alzaron y cayeron, pero los muertos no aparecieron. Solo el polvo se retorció. El primer ángel sujetaba en sus brazos un gran libro abierto. Cuando el silencio se hubo establecido, cerró el libro, y en su rostro hubo miedo, y el libro se desvaneció de entre sus manos. Los otros ángeles murmuraban entre sí y suspiraban. Uno dijo: Señor, terrible es el sonido del silencio, cuando nuestros oídos deberían estar llenos de lamentaciones. Y Dios dijo: este es el día señalado. Sin embargo, un día en el cielo son 1000 años en la tierra. Gabriel, dime, según como cuentan los hombres el tiempo, ¿cuántos días han transcurrido desde el día? El primer ángel abrió un libro y dijo: Señor, tal como los hombres cuentan el tiempo, ha pasado un día desde el día. Un impresionado murmullo recorrió a los ángeles. Y volviéndose a ellos, Dios dijo: solo un día, un instante. Y sin embargo no se alzan. El quinto ángel se humedeció los labios y dijo: Señor, ¿no eres tú acaso Dios? ¿Qué secretos pueden haber para el Hacedor de todas las cosas? Paz. Dijo Jehová, y los truenos resonaron hacia el sombrío horizonte. A su debido tiempo, haré que estas piedras se levanten y hablen. Seguidme, vamos un poco más lejos. Vagaron por las resecas montañas y por entre los vados cañones del mar. Y Dios dijo: Miguel, tú estabas encargado de velar sobre esa gente. ¿Cómo fueron sus últimos días? Hicieron una pausa cerca del fisurado del Vesubio, que en una época de distracción celeste había entrado en erupción 2 veces, enterrando vivas a miles de personas. El segundo ángel respondió: Señor, cuando los vi por última vez, estaban preparando una gran guerra. Sus iniquidades rebasan todo entendimiento, dijo Jehová. ¿Cuáles eran las naciones que estaban preparando la guerra? El segundo ángel respondió: Señor, eran llamadas Inglaterra y Rusia y China y América. Vayamos entonces a Inglaterra. Al otro lado del reseco valle que había sido el canal, la isla era una meseta de piedras, en ruinas y desolada. Por todas partes las rocas estaban cuarteadas y sin vigor. Y Dios se encolerizó más, y gritó: que las piedras hablen. Entonces las grises rocas se desmoronaron en polvo, descubriendo cavernas y túneles, como las cámaras de un hormiguero vacío. Y en algunos lugares resplandeció el brillante metal, dispuesto en capas graciosas pero sin ningún diseño, como si el metal se hubiera fundido y hubiera corrido como agua. Los ángeles murmuraron, pero Dios dijo: esperad. Esto no es todo, y ordenó de nuevo: hablad. Y las piedras se alzaron una vez más, para dejar al descubierto una cámara mucho más profunda. Y en silencio, Dios y los ángeles se inmovilizaron en un círculo en torno al pozo, y se inclinación hacia adelante para ver las formas que se movían allí. En la pared de aquella profunda cámara, alguien había grabado una hilera de letras. Y cuando la máquina de aquella cámara había sido destruida, el metal incandescente había brotado y había llenado las letras en la pared, de tal modo que ahora brillaban como plata en la oscuridad. Y Dios leyó las palabras. Nosotros estábamos aquí. ¿Dónde estabas tú? Canto del crepúsculo. Lester del Rey cuando alcanzó la superficie del pequeño planeta, incluso las heces de su poder se habían agotado. Ahora descansaba, extrayendo reluctantemente y con lentitud un poco de fuerza del amarillo sol que brillaba en los verdes prados a su alrededor. Sus sentidos estaban debilitados por un cansancio definitivo, pero el miedo que había aprendido de los usurpadores lo empujaba en busca de algún nuevo atisbo de refugio. Se dio cuenta de que era un mundo pacífico, y ese descubrimiento avivó su miedo. En sus días jóvenes había apreciado una multitud de mundos donde el juego del flujo y el reflujo de la vida podía ser jugado hasta el fondo. Era entonces un universo lleno de vitalidad por donde vagabundear. Pero los usurpadores no soportaban los rivales en su propia ilimitada avidez. La paz y el orden que reinaban en aquel lugar significaban que aquel mundo les había pertenecido. Los buscó vacilante mientras un leve soplo de energía fluía dentro de él. No había ninguno allí en aquel momento. Hubiera podido captar inmediatamente la presión de su cercana presencia, y no había el menor rastro de ello. Las lisas y herbosas extensiones se abrían ante él en interminables praderas y campos hasta las distantes colinas. Había estructuras de mármol en la lejanía, de blancura resplandeciente al sol del atardecer, pero estaban vacías. Su desconocida finalidad había sido alterada hasta convertirse en un simple decorado sobre aquel planeta ahora abandonado.
Su atención regresó. Cruzó un riachuelo hasta el otro lado del amplio valle. Allí descubrió el jardín. Rodeado por un muro bajo, sus kilómetros y kilómetros de extensión estaban llenos de bosques dispuestos aparentemente como una reserva. Pudo sentir la agitación de vida animal de apreciable tamaño entre las ramas y a lo largo de los senderos sinuosos. Faltaba el alborotado vigor de toda auténtica vida, pero su abundancia podía ser suficiente para enmascarar su propio vestigio de fuerza vital en caso de búsqueda profunda. Al menos era un refugio mejor que esta pradera descubierta. Deseaba dirigirse hacia allí, pero el peligro de traicionarse con su movimiento lo mantuvo inmóvil donde estaba. Había pensado que su anterior escapatoria estaba asegurada, mas estaba aprendiendo que incluso él podía equivocarse. Aguardó mientras buscaba una vez más indicios de una trampa de los usurpadores. Había aprendido la paciencia en la prisión que los usurpadores habían diseñado para él en el centro de la galaxia. Había reunido furtivamente sus energías mientras preparaba su evasión en torno a la repugnancia de los otros en tomar la decisión final. Luego se había proyectado fuera en una trayectoria que hubiera debido llevarle hasta mucho más allá de los límites de su dominio en el universo. Y había descubierto su fracaso antes incluso de haber podido recorrer la distancia hasta el extremo de aquel brazo en espiral de una fortaleza galáctica. Sus redes de detección estaban por todas partes, al parecer. Sus grandes líneas de captación de energía formaban una red demasiado fina para ser cruzada. Las estrellas y los mundos estaban unidos entre sí, y solo una serie de milagros le habían permitido llegar hasta tan lejos. Y ahora su pérdida de energía hada que la prosecución de tales milagros estuviera fuera de su alcance. Desde que casi habían fracasado en atraparle y secuestrarle, habían aprendido demasiado. Ahora buscaba delicadamente, temeroso de activar alguna alarma, pero más temeroso aún de no detectar su existencia. Desde el espacio, aquel mundo había ofrecido la única esperanza en su aparente inmunidad a sus redes. Sin embargo, entonces solo había dispuesto de microsegundos para comprobarlo. Finalmente, hizo regresar a sus percepciones. No podía captar la menor evidencia de sus cebos y sus detectores allí. Había empezado a sospechar que ni siquiera sus mayores esfuerzos iban a ser suficientes ahora, pero no podía hacer más. Lentamente al principio, y luego en una repentina acometida, se proyectó hacia el laberinto del parque. Nada procedente de los cielos le golpeó. Nada surgió del centro del planeta para detenerle. No hubo ninguna interrupción en el susurro de las hojas y el canto de los pájaros. Los sonidos animales continuaron. Nada pareció consciente de su presencia en el jardín. En un tiempo eso hubiera sido impensable en sí mismo, pero ahora extrajo de ello algo de alivio. En aquel momento no debía ser más que una sombra, ilocalizado e ilocalizable a su paso. Algo avanzó sendero abajo hacia donde descansaba, haciendo resonar ligeramente sus cascos, que apenas rozaban la alfombra de hojas muertas. Alguna otra cosa saltó rápidamente por entre la maleza del borde del camino. Dejó que su atención se fijara en ellas cuando ambas salieron al sendero juntas. Y un frío horror los rodeó. Una era un conejo, que en aquel momento mordisqueaba las hojas de trébol que allí había mientras agitaba sus largas orejas y avanzaba su rosado hocico. El otro era un joven venado, llevando aún las manchas de cervatillo. Cualquiera de ellos hubiera podido ser hallado en cualquiera de miles de mundos. Pero ninguno habría sido exactamente del tipo que tenía ante él. Aquel era el mundo del encuentro, el planeta donde había descubierto por primera vez a los antepasados de los usurpadores. De todos los mundos en la apestada galaxia, había tenido que ir a buscar aquel como refugio. En los lejanos días en que él poseía toda su gloria eran meros salvajes, confinados en aquel único mundo, procreando y siguiendo su camino hacia la legítima autodestrucción de todos los salvajes como ellos. Y sin embargo había algo extraño en ellos, algo que entonces llamó su atención y despertó incluso una vaga piedad. Debido a esa piedad, había tomado a unos pocos de ellos y los había conducido hacia la elevación. Hasta había alimentado poéticos sueños de hacer de ellos sus compañeros y sus iguales, puesto que las expectativas de vida de su sol estaban tocando a su fin. Había respondido a sus gritos de socorro y les había proporcionado al menos algo de lo que necesitaban para dar sus primeros pasos hacia la dominación del espacio y la energía. Y le habían recompensado con un orgullo arrogante que negaba incluso el menor rastro de gratitud. Finalmente, los había abandonado a su propio salvaje fin y se había marchado a otros mundos, para realizar proyectos más amplios y ambiciosos. Aquella había sido su segunda locura. Habían avanzado ya demasiado en su camino hacia el descubrimiento de las leyes que controlan el universo.
De un modo u otro, incluso evitaron su propia autodestrucción. Tomaron los mundos de su sol y los lanzaron hacia adelante, hasta que pudieron competir con él por los mundos que él había hecho suyos. Ahora los poseían todos, y él no tenía más que aquel minúsculo lugar allí en el mundo de ellos, por un cierto tiempo al menos. El horror de constatar que aquel era el mundo del encuentro menguó un poco al recordar con qué facilidad sus crecientes hordas poseían y abandonaban mundos sin ninguna razón aparente. Y de nuevo sus comprobaciones le demostraron que no había ninguna evidencia de ellos allí. Empezó a relajarse de nuevo, sintiendo una súbita esperanza en lo que había sido temporalmente desesperación. Con toda seguridad, ellos también pensarían que aquel era el único planeta donde él jamás iría a buscar refugio. Apartó a un lado sus temores y empezó a dirigir sus pensamientos hacia el único camino que podía ofrecerle esperanzas. Necesitaba energía, y la energía era algo disponible en cualquier lugar no tocado por las redes de los usurpadores. Había sido drenada al espacio durante eones, una dilapidación de energía que podía hacer estallar soles o crearlos en legiones. Era energía para escapar, quizás incluso para prepararse finalmente a enfrentarse con ellos con ciertas posibilidades de obligarles a una tregua, sino de conseguir una victoria. Si podía conseguir unas pocas horas sin ser detectado, podría atraer y retener aquella energía para sus necesidades. Empezaba a tenderse para alcanzarla cuando el cielo retumbó y el sol pareció oscurecerse por un momento. El miedo que anidaba en él asomó a la superficie y lo envió a ocultarse lejos de la visión del cielo antes de poder controlarlo. Pero por un breve momento hubo aún un rastro de esperanza en él. Podía tratarse de un fenómeno causado por su propia necesidad de energía. Quizás había empezado a atraer la energía demasiado intensamente, demasiado ávido de fuerza. Luego el suelo se agitó, y entonces supo. No había engañado a los usurpadores. Sabían que estaba allí. Nunca lo habían perdido. Y le habían seguido con toda su enorme falta de sutileza. Una de sus naves exploradoras había aterrizado, y el explorador vendría a buscarlo. Luchó por controlarse, y lo consiguió lo suficiente como para hacer que su miedo penetrara en lo más profundo de él. Luego, con un cuidado que no agitó ni una brizna de hierba ni una hoja sobre una ramita, empezó a retroceder, buscando las densas espesuras del centro del jardín, allí donde la vida era más intensa. Con aquello para protegerle, podría al menos absorber un débil hilillo de energía, la fuerza suficiente para rodearse de una sutil aura animal que le permitiera ocultarse entre las bestias. Algunos exploradores de los usurpadores eran jóvenes e inmaduros. Si era uno de ellos podría engañarlo y tal vez se fuera. Luego, antes de que su informe llegara a los demás, podría tener una oportunidad. Supo que aquel pensamiento no era más que un deseo, no un plan, pero se aferró a él mientras se cobijaba entre la espesura en el centro del jardín. Y entonces incluso ese deseo le fue arrebatado. El sonido de pasos era firme y seguro. Se oía el crujir de ramas rompiéndose mientras los pasos se acercaban, sin la menor desviación de la línea recta. Inexorablemente, cada firme zancada llevaba al usurpador más cerca del lugar donde se había ocultado. Ahora había un débil resplandor en el aire, y los animales escapaban en todas direcciones llenos de terror. Sintió los ojos del usurpador sobre él, y se obligó a apartarse de aquel conocimiento. Y como el miedo, descubrió que había aprendido la plegaria de los usurpadores. Rezó desesperadamente a la nada que conocía, y no hubo respuesta. Sal. Este suelo es un lugar sagrado y tú no puedes permanecer en él. Hemos emitido nuestro juicio y se ha preparado un lugar para ti. Sal y déjame llevarte hasta allí. La voz era suave, pero tenía una fuerza que congeló incluso el susurrar de las hojas. Dejó que la mirada del usurpador lo alcanzara finalmente, y la plegaria en él era muda y dirigida hacia afuera. Y sin esperanzas, como sabía que debía ser. Pero, las palabras eran inútiles, mas la amargura en su interior obligó a las palabras a brotar fuera de él. ¿Pero por qué? Yo soy Dios. Por un momento, algo parecido a la tristeza y a la piedad asomó a los ojos del usurpador. Luego desapareció, mientras llegaba la respuesta. Lo sé. Pero yo soy el hombre. Ven. Finalmente asintió, en silencio, y le siguió despacio, mientras el amarillo sol se ocultaba tras los muros del jardín. ¿Y aquellos fueron el crepúsculo y la mañana del octavo día?